Hola, comenzamos un nuevo live en el ciclo Confianza y Decisiones que organizamos en Usina de Conocimientos. Teníamos agendado ya este día para un gran amigo con quien desarrollamos actividades juntos hace varios años, Gastón Mena Contesi, que es abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Además, en este contexto, el 2020 se recibió de máster en Derechos Humanos en la Universidad Internacional de La Rioja, de España. Así que realmente ha tenido un logro maravilloso para quien se dedica a la investigación, a la vida académica, poder recibirse en un máster más de esta naturaleza es realmente un logro importante, fundamental. Habíamos dicho 25 de diciembre, parece un día para hacer un live, y sí, más pensando, hola Gastón, ahí te doy, te mando la invitación. Un día hola Martín, feliz Navidad. Martín Sosa, querido amigo. Y es un día para hacer un live, ¿no? Más tratándose del tema confianza y decisiones. Vemos ahí, ¿vos me escuchás bien, Gastón? Sí, Miguel, te escucho perfecto. Bien, yo te ¿Vos a escucho ahí mí? como un poquito alejado. ¿Puede ser? A ver. A ver. Ahí está. O no, o eleva un poco Ah, la voz, quizás. Ahí fue un momento nada más. perfecto, Ahí está, perfecto. perfecto. Ahora. Bueno, ya te presentaba, recibido en este contexto 2020, que es cierto que para mucha gente ha sido tremendo, arrasador, ¿sí? Un año muy negativo, pero también es cierto que mucha gente lo ha tomado como oportunidad. Y justo este año te recibiste de máster en Derechos Humanos. Es decir, que para vos fue una Exact- oportunidad. Exactamente. Dentro del contexto personal de la pandemia fue una de las tantas oportunidades que pudimos aprovechar. Ya estaba, si bien estaba calendarizado la, el tema de la entrega del trabajo final, de la tesis y la defensa, hubieron varias circunstancias también que cambiaron, porque si bien era un cursado a distancia, había exámenes que en principio eran presenciales, Ujú. tanto en Buenos Aires como, bueno, después de defender un trabajo ya se podía ir o a Colombia o a España, o había varios países también habilitados para rendir. Con toda esta nueva modalidad de pandemia que inició en España primeramente y Ujú. luego se trasladó acá, tanto los exámenes, los parciales, como bueno, la defensa del trabajo final también se hicieron de manera virtual, lo Claro, cual impidió que conozca Europa, pero claro. facilitó la cuestión de poder rendirlo y poder, poder finalizarlo en el mes de octubre. ¿Y sentiste que era un lograzo? Es decir, un lograzo doble, es un lograzo. Pero digo, ¿viste ese sabor a doble gusto en el sentido de habiendo tanta negatividad o tantos obstáculos en general, aunque por ahí vos no hayas sentido tanto? ¿Lo sentís así o fue un paso académico, un logro más? No, yo creo que todo, así cualquier sea el logro, es un lograzo, como decías vos, es en Ujú. doble sentido por esto también. Es Claro, decir, pude aprovechar porque a lo mejor no lo hacía con la misma calidad si yo seguía en en el transcurso de trabajar, de salir con otras actividades, que era todo presencial antes, entonces también aparte de la actividad llevaba tiempo de traslados y tiempo de comunicación. Al virtualizarse todo, creo que fue una mejor oportunidad de aprovechamiento. Entonces eso lo hace, bueno, puedo decir, bueno, lo hice porque no desaproveché ese tiempo, en claro. ese momento. Entonces, Qué bueno entonces yo creo que eso. sí. Son justamente, a mí me parece también interesante por este ciclo, que es confianza y decisiones, y que fuimos conversando sobre cómo construir confianza en uno mismo, cómo construir confianza hacia afuera, el ser confiables, que son
es como un tema de época, ¿no? La confianza. La confianza barra desconfianza. Por ahí hay mucha desconfianza interpersonal en nuestras sociedades y la confianza entonces se convierte en un capital inmenso. ¿Cómo la ves el tema? Sí, exactamente. A mí me parece que se ha legitimado ya más una confianza social. Es Ujú, decir, vamos a hacer confianza en el marco que nos dan. Y eso nos lleva a tomar decisiones. Es decir, la decisión tiene una pata que es la personal, que es la íntima, es decir, la intuitiva según las satisfacciones que yo tengo y las necesidades que todavía no he satisfecho. Pero después hay otra pata también que es la pata circunstancial. ujú, Yo soy yo y mis circunstancias, digamos. claro. Yo puedo tomar un marco de decisiones según mis ideas, pero ¿en qué circunstancias? Y yo creo que esto ha puesto a prueba a muchos, porque son circunstancias que no eran esperables y eran desconocidas. Uno en un año, si se quiere llamarlo normal, como eran los otros años, podía hacer ciertas decisiones, bueno, en enero empiezo con esto, en marzo empiezo con esto, después mitad de año dejo y a fin de año hago esto. Ahora creo que hubo una transversalidad rara que nadie se la Ujú, esperaba. Entonces, por más que uno tuviera la decisión personal, de decir, ya tengo estas necesidades satisfechas, voy un poquito más allá, había que jugar con la otra pata que eran las circunstancias. ujú, Y ahí creo que sirvió para reforzar la confianza de todos, tanto en la cuestión social, pero también en la cuestión personal. Esta también valió para retraerse un poquito y me parece, a simple ujú. opinión, a una opinión no técnica, pero me parece que mucho sirvió para retraerse un poco y volver a esa confianza personal más allá de la confianza social que son los estándares que todos esperan de uno. Claro. Bueno, esto que has hecho, lo que has culminado, que es el máster en Derechos Humanos, sirve para pensar un tema que se ha instalado a veces bien instalado en la agenda, no tan bien, pero está ahí la discusión dando vuelta acerca del papel del Estado, ¿no? El papel del Estado, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿sí? Si es un derecho, ahora vimos, quizás por primera vez prestamos atención a todo el sistema de salud, nunca como este año, la salud venían en un proceso en algunos aspectos de degradación, en otros de la fuerte privatización que hacía que lo público se retrayera mucho. ¿Cómo ves eso desde el punto de vista de, justamente, ¿no? El Estado, digo, ¿cómo ves desde la mirada de los derechos humanos? El problema que hay con derechos como el de la salud, que todo el mundo reconoce como un derecho, nadie lo va a negar, Ujú, y todo el mundo, o casi todo el mundo, gran mayoría, también lo reconoce dentro de este estándar de derechos humanos. Pero muchos lo ven en cuanto tiene que ver con la interpretación del Estado o la participación activa del Estado o no, hacen estas diferencias entre derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, y el derecho a la salud, como el derecho a la educación, a la vivienda, al trabajo, entra en este derecho de segunda generación. Que eso es una definición a los meros fines propedéuticos, es a los fines académicos. ujú, Y una cuestión cronológica. Primero se reconocieron los derechos civiles de primera generación, pero ¿qué pasa? Con esta división de derechos, muchos lo han usado para cuestiones que afectan la aplicabilidad y la exigibilidad de ujú, estos derechos. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, los derechos civiles son derechos realmente operativos. En cambio, los derechos a la salud, los DESC, que se llaman, que son derechos económicos, sociales y culturales, son derechos programáticos. Es decir, son puntas de lanza o principios que se ponen en un cuerpo normativo, como en un tratado, en una constitución, y el Estado tiene que ver qué hacer según sus recursos, según sus posibilidades, según sus intenciones políticas, pero no está obligado a prestarlo. Eso es ujú, lo que se dice mucho que dice los derechos civiles sí son derechos negativos. Por eso son más fácil cumplirlos. ¿Qué quiere decir? El Estado solamente lo que tiene que hacer es abstenerse. Bien, por ejemplo, el derecho a la propiedad, el Estado lo que tiene que hacer es abstenerse y no entrometerse en la propiedad privada. ujú, En cambio, estos derechos de segunda generación son derechos positivos, son los derechos prestación. Estos son derechos costosos.
Porque para tener un derecho a la salud o un derecho a la vivienda, el Estado tiene que gastar de su presupuesto, del erario público, de los impuestos de los ciudadanos. Entonces ahí dicen, no, bueno, no lo exijamos tanto porque es según el presupuesto de cada Estado. Pero todas esas son cuestiones que, primero, es un argumento bastante falaz, porque si vos te pones a analizar, todos los derechos contienen cuestiones negativas y cuestiones positivas. Ujú, Todos los derechos tienen que tener una prestación, un gasto del Estado. Y también tienen que tener una retracción del Estado e impedir intrometerlos. ujú, Si nosotros vemos en los derechos civiles para defender el derecho de propiedad, y el Estado también tiene que hacer una serie de gastos, tiene que hacer oficinas de catastro, registros provinciales de la propiedad, y tiene que hasta mantener un sistema judicial, un sistema de tribunales, para si se ve afectado ese derecho, la persona puede ir a reclamar que se cumpla. ujú. Solamente que son cuestiones ya aceptadas, son cuestiones aceptadas, pétreas, que nadie las quiere poner en juego. Y el derecho a estos derechos prestaciones o los derechos económicos, sociales y culturales, también, una vez que son reconocidos, la persona tiene la garantía o tiene ese derecho subjetivo de poder hacerlo valer. Claro. Entonces, no solamente son el derecho a la salud, por ejemplo, no es solamente un derecho prestación que juega en el margen político y nadie lo puede exigir, sino que, bueno, son cuestiones de la cuestión democrática que se llama, es decir, según este juego de mayorías y minorías, de frenos y contrapesos, hay que esperar 4 años, si no votamos otra cosa. No, no es una cuestión azarosa Ujú, o de mero trayecto democrático en ese sentido. Yo creo que el derecho de salud es exigible primero que está reconocido, más ujú. allá yo hablo en el plano netamente legal, está reconocido a nivel constitucional. Claro. Bien, está reconocido en el mismo cuerpo constitucional como los tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya tienen también un rango constitucional desde el 94. Ujú. Entonces, al ser exigible, hasta puede ser exigible judicialmente también. Y no nos estamos metiendo en una cuestión contra republicana o contra democrática, sino que hay cuestiones que, como este derecho a salud tiene cuestiones positivas y cuestiones negativas, no solamente son cuestiones positivas de prestación, tienen cuestiones negativas. Si yo Ujú. tengo un derecho a un estándar de salud que tenía, a una atención de salud en hospitales públicos, a una cierta cobertura por parte de alguna obra social, a un cierto derecho a internación, no me lo pueden quitar o no me lo pueden ver afectado. Claro. ¿Bien? Y si bien son cuestiones imprevisibles como esto de la pandemia, eh, yo creo que era óptimo alguna preparación o algún mantenimiento de la cuestión de salud para poder después exigirse. Bien, no solamente en la salud directa, es decir, yo voy y me atiendo en un hospital, sino todo lo que involucra la cuestión de salud. Si soy una persona en riesgo, no puedo ir a trabajar por, por cuestiones propias y por cuestiones de contagio a los demás. Entonces, bueno, ¿quién me cubre ese sistema de trabajo? Bien, o si en una empresa tienen que parar porque hay muchos contagios, bueno, ¿quién cubre la actividad de la empresa también? Claro. Entonces, el derecho a la salud creo que, como vos decías, tomó cierta importancia, tomó cierta raigambre este año porque afectó todos los otros. Ya no se hablaba solamente de que si el hospital me atendía o no me atendía, si me daban los medicamentos o no, si la obra social me cubre o no, sino que afectaba todo, un derecho hasta de tránsito que se vio afectado por la cuestión Ujú. de salud. Acá realmente sí hubo una ponderación de principios entre distintos derechos constitucionales o derechos fundamentales o derechos primigenios Ujú. que, que tuvo como ápice siempre el derecho de salud. Después Claro. hubo otros manejos, bueno, propios de la actividad fuera del derecho, como decía, bueno, salud o economía, eran luchas totalmente desiguales, digamos. Pero dentro de los Claro. derechos más importantes sí había una ponderación de principios para diferentes derechos. Claro, y lo interesante también es que con el tema de la salud se reinstala esto que decíamos, el papel del Estado, ¿no? Que es un tema político más que de derechos solamente, digamos, un tema de múltiples entradas, pero se ve desde el punto de vista político, o digámoslo de este modo, la época nos invita a debatir, ¿sí? En profundidad, o seriamente,
qué debe hacer el Estado. Lo que, si nosotros nos ponemos a pensar, nos llevaría a que las fuerzas políticas tengan más contenido, ¿no? Porque alguna represente, por ejemplo, un perfil de tipo intervencionista, otro menos intervencionista, articulador, bueno, hay varias características que puede adquirir, ¿no? Lo que sí me parece interesante, ¿cómo ves eso? Eh, digamos, ¿qué te parece? ¿Qué tendencia hay a que esto se discuta o todavía vamos a seguir, digamos, con visiones muy hegemónicas en lo relativo al Estado, digo, ¿no? A mí me parece, al inicio de la pandemia sí se Ujú. planteaba como un patear el tablero y comenzar de nuevo a discutir todas estas cuestiones, Sí. en donde se vio necesaria una intervención del Estado por una cuestión de salud. Yo creo que se vio, tanto en el plano nacional como en el plano internacional, se hizo eco de esta necesidad del Estado interventor, o por lo menos un Estado activo o atento. Por ahí muchas veces las cuestiones o las discusiones fueron en tanto a las formas, a los modos o a los grados de esa intervención. Pero Ujú. eran muy pocos, era una minoría que era no intervencionista a ultranza, de Ujú. ese liberalismo clásico, digamos, que ya es casi imposible practicarlo, siempre tiene que haber un control. Después como que se fue menguando, pero por esto que decía yo, por falsas discusiones que iban ingresando a la agenda política, a la agenda social, de todos hacían un dilema cuando no había cuestiones dilemáticas. Ujú. Bueno, hasta el día de hoy estamos con el último dilema, vacuna, no vacuna, o de Claro. dónde procede. Eh, pero sí ha dejado sensible ese nervio político de decir, bueno, ya creo que se vio la necesidad de un Estado más activo. Sí discutir los grados, sí discutir las formas y sí discutir también un control a esa intervención. Porque muchos decimos, bueno, queremos el Estado activo, tenemos un estado activo y lo dejamos. Ujú. Sino ver cómo se prepararon, bueno, en todos estos meses, qué preparación hubo, qué control hubo, qué proyección, ¿bien? Siempre Ujú. esta proyección de decir, bueno, esto fue inesperable, ahora ya lo podemos esperar, podemos trabajar sobre ellos y podemos ver la posibilidad de otras cuestiones también inesperables. No podemos saber qué, obviamente, Claro. no podemos hacer futurología, pero como ya pasó algo que nos agarró de sorpresa, podemos prever nuevas sorpresas sin Claro. saber el contenido de las mismas. Y yo creo que es fundamental, se ha planteado tanto en la agenda todas las cuestiones partidarias que he ido viendo sin interiorizarme mucho, Ujú. esto lo que he visto, tanto los grupos militantes como grupos, como sectores ya políticos propiamente dicho en cuanto a funcionarios, he visto y he escuchado que se están planteando esta cuestión de discutir esta intervención. Ujú. Ya no discuten la intervención por sí o por no, sino el cómo, bueno, y la graduación y la forma, más allá Claro. de las asperezas políticas de cada partido, pero sirvió para eso. Y ya el joven militante, el que recién comienza, está bueno porque ya también comienza con esa semilla adentro de su capacidad de militante, que es muy importante, porque ya tenemos una generación de militantes nacidos en democracia y ahora se suma esto. Creo que van a formar nuevos cuerpos dirigentes muy interesantes. Claro, digamos que también pensaba en esto, ¿no? Se vendrán, o por lo menos esperamos o imaginamos, debates más argumentativos o discursos, si se quiere, más argumentativos, es decir, con más contenido. Me refiero diferenciándolo de lo estrictamente emocional, en lo que pongo sonrisa, mucha gestualidad, elementos simbólicos, pero no se dice nada, ¿no? Me parece que ahora como que hay lugar para dar argumentos, porque pensar si el Estado interviene más o no puede ser algo de una sola oración o puede aprovecharse para ver un proyecto de país, ¿no? O de provincia o en las ciudades con cartas orgánicas tomar ese espíritu y pensar la ciudad. Sí, lo bueno es que siempre esperamos que todos los argumentos sean bien fundamentados y bien hechos.
Lo Ujú. malo es que cada vez que los escuchamos nos volvemos a tener cierta decepción. Espero que esto sirva en diferentes temas, en los temas más controversiales o en los temas más latentes, se ve. Entonces, yo por ahí veo debates y bueno, vamos a ver qué dice de un lado, qué dice del otro, cómo lo dice y cuáles son los fundamentos, más allá de la cuestión, vos decías, emocional Claro, o la cuestión de aspectos físicos o la chicana. Y bueno, y no salen mucho más de ahí, salvo uno o dos buenos argumentos que después, bueno, por lo menos son repetidos por otros, ujú, otros adhieren a esos argumentos, por lo menos lo usan de escudo para después dejar de entrever otras cuestiones más emocionales y más políticas. Pero espero que sirva, como decías vos, sí, que sirva para un poquito de argumentación más fundada tanto en una agenda social, no en una agenda meramente política. claro. Saber descubrir la necesidad y es lo que decías vos, no establecer sí estoy a favor o sí estoy en contra de esta cuestión de la intervención del Estado en cuestión de salud, por ejemplo, o en cuestiones sociales, sino establecer el porqué. Es bueno ese fundamento porque puede ayudar a reparar, no es una cuestión, no hay que establecer el falso dilema, no es que Ujú, por uno de los cuernos o el otro de los cuernos. Se claro. puede ir por el medio, se puede hacer algo más superador o tomar una decisión por lo menos fundamentada que deje cierta tranquilidad o cierta legitimidad política en la Ujú, sociedad. Porque por ahí muchas veces se toman decisiones en la sociedad que es una suerte de azar, es decir, quién habla más fuerte y quién tiene más votos, y después se toma una decisión dilemática o que está muy forzada la decisión y deja cierto malestar social de decir, bueno, ¿por qué se tomó esto y no se hizo otro? En cambio, si está bien fundamentado, a lo mejor podemos decir, bueno, o no estoy de acuerdo con tal resolución, pero por lo menos fue un fundamento que la mayoría lo ha avalado. claro. Entonces, un perder democrático, digamos, que tiene que estar fundamentado. ¿Cómo estás con tu maestría en argumentación jurídica? Con mi maestría en argumentación jurídica es el paso del 2021. Ajá. Yo creo que ese es uno de los proyectos. eh, siempre uno, siempre tengo la costumbre de hacer ciclos y todo el mundo cierra Sí. ciclos y vuelve a abrirlos. Y cuando abre con muchos proyectos. Bueno, yo creo que mi ciclo anual para el 2021 puede ser esta cuestión. Ya estuve iniciando trámites, la cuestión administrativa para poder retomar eh, la cuestión de presentación de tesis. Claro. Así que estamos en la etapa final de tesis tratando de elaborarla. Es complicada, pero se va trabajando. Tengo Claro, toda la feria de enero también. es dura también, ¿no? La maestría es muy buena. Uno dice dura, Sí, es muy buena. significa que hay que ponerle el hombro, pero Creo lo digo a su las dos gran cosas. candidato. ¿Eh? Las dos cosas. Es muy buena y es dura también. Claro. No, es muy buena y muy recomendable para quien le guste bueno, el derecho, el análisis del derecho, la argumentación. Eh, no es solamente, no hace falta un perfil de decir, bueno, o trabajar en tribunales, o trabajar en tal lado, o hacer tal actividad. No, yo creo que es para cualquier eh, persona que le interese el derecho o la argumentación propia en el derecho, la filosofía del derecho, yo creo que entré con una cabeza y salí con otra Ujú. de esa maestría. No, y a vos lo que sí Para bien. claro, se te nota hace muchos años, es cómo te ordena y cómo ordena la exposición, ¿no? La, esta idea de encontrar en cada enunciado, en cada pregunta, ir al quid de la cuestión y no siempre uno formula bien una pregunta o una oración o un enunciado, ¿no? Muchas veces construimos estos enunciados de maneras muy contradictorias o estamos diciendo otra cosa y creemos que decimos algo, digo, más bien en la vida cotidiana, ¿no? Incluso de los profesionales en general. Sí, exactamente. Muchas veces en esto de las preguntas, muchas veces uno pregunta solo lo que quiere preguntar y la otra persona responde solo lo que quiere responder. Claro. Pero en algo rápido no se ve.
Ujú. No se ve, parece que sí, que hay una condescendencia entre pregunta y respuesta, pero uno ya viene con el, con el chip de decir yo voy a preguntar esto más allá de las respuestas que obtenga. Y otra parte dice yo voy a responder esto más allá de las preguntas que me hagan. Entonces Claro, se vuelve el hilo argumentativo se vuelve como un lecho de Procusto en lo que queremos hacer caber lo que yo quiero decir, sea la pregunta que sea. claro, Veo cómo hago, pero yo quiero decir esto. Y después veo en qué pregunta la utilizo. Eh, en cambio, si uno, es lo que decía, busca el key de la cuestión en la pregunta que hay, ujú, y bueno, ahí nos vamos a encontrar con más respuestas o incompletas o con más no respuestas. Es como decía Alejandro Dolina en una entrevista. ujú, El mundo occidental está acostumbrado a que todo se tiene que responder y por ahí hay preguntas que no las puedo responder o no las quiero responder o no claro, las sé responder. claro, Más cuando es una entrevista o cuando es algo que no está preparado, no es una defensa de una tesis, por ejemplo, que uno se va preparando un año en poder claro, realizar la defensa. Por ahí te preguntan algo, ¿qué opinas sobre tal tema? No lo sé, claro, no lo pensé y no tengo por qué darte una respuesta. Eh, bueno, eso es la cuestión argumentativa, yo creo que sirve para eso, encontrar qué se pregunta y primero encontrar buscar los fundamentos, que muchas veces están preestablecidos los fundamentos, ¿no? No es que ujú, uno empieza a razonar desde una claro, tabla rasa, desde cero, con cada pregunta, pero por lo menos, bueno, tomarse este tiempo para buscar en los estantes de la mente los claro. fundamentos y después dar la decisión en base a esos fundamentos. Pero muchas veces lo que nos pasa es, tenemos la decisión, cuando nos preguntan, ya tenemos la idea, y bueno, después tenemos que salir a buscar esos fundamentos para tratar de apoyar esa idea y muchas veces no lo encontramos. O Claro. son refutados, Bueno, que viste viene que nos siendo. preguntan mucho en las capacitaciones de oratoria, que damos, una de las preguntas muy corrientes es cuando dicen, ¿cómo hago para memorizar? ¿Sí? Eh, por ahí uno está No sé. pensando en, claro, cómo, por ahí uno está pensando, bueno, ¿cómo te voy a exponer mis argumentos de modo que no me los puedas refutar? Y si me los refutás, devolverte esto. ¿Sí? Entonces, por ahí uno puede ir, digamos, más ocupado en eso y con mayor tensión por eso, pero también hay personas que dicen, está bien, pero yo necesito pasos muy anteriores, como recordar mis 3 ejes o mis 10 ejes de exposición, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sugerencia hacemos a la gente que le pasa eso? Algo que uno diga lo más casero. ¿Vos cómo haces? Primero el no memorizar, o Ujú, no sé, nunca lo intenté o nunca pude hacerlo, memorizar, ajá, porque si no es una cuestión autómata, es decir, yo voy con este argumento, según las palabras que me diga, responde en mí una cuestión para salir con mi argumento o para de- contrarrestar la refutación del otro. Eso, si fueran 3 preguntas, sí, se puede hacer un mapa mental de decir, bueno, si me contesta esto, respondo lo otro, pero ya cuando es un debate, una discusión más acalorada, digamos, más ujú, larga, yo creo que no hay que hacer ese mapa esquemático, sino sí ver antes la cuestión que se fundamenta. O sea, yo tengo que estudiar los fundamentos, no buscando lo que yo decía, llegar a mi conclusión, sino, bueno, la conclusión ponerla como una hipótesis, ujú, es medio metodológico también lo que estoy diciendo, pero ponerla como una hipótesis y después buscar esos fundamentos si realmente yo creo o estoy convencido yo primero de que esos fundamentos van a sostener mi teoría. Y una vez realizado eso, bueno, decir con qué me van a atacar, digamos, cuáles son las contraposiciones a mi teoría. Pero primero por una cuestión personal, no por el mero debate o la mera pelea con la otra parte. Y después ver en eso qué coincidir con la otra parte, si me refuta, o qué no coincidir, o qué plantearlo como agente de cambio del fundamento. ujú. Pero para eso los fundamentos después tienen que estar ordenados. Ordenados tanto en el plano racional, en el plano lógico de pensamiento, como también después ordenarlo en modo expositivo. ¿Bien? Ujú, Lo primero es ordenarlo por entenderlo uno y pactar esto, que los fundamentos sean previos a la conclusión o a la idea que quiero tener.
y después ponerlo. Ya exponerlo puede ser muy diferente también. Yo puedo plantear primero estas premisas para llegar a la conclusión, o puedo empezar con una conclusión, decir la decisión es esta, y después fundamentarla. Eso es una cuestión expositiva, ¿no? Es totalmente diferente. Y sí dar lugar a plantearlo primero en temas generales, para que surja esa cuestión de reprochabilidad. Creo que si hay un debate hay que dejar un lugar primero a la reprochabilidad. Darlo en planos generales para que no sea en contra del argumento. A lo mejor pueden quedar dudas de cuestiones no especificadas. Ujú. Entonces, dar lugar a la pregunta, ¿por qué? Porque en la pregunta uno también yo creo que va viendo si la audiencia está totalmente de acuerdo, está poco de acuerdo o está nada de acuerdo Ujú. con las ideas y los fundamentos, más allá de la exposición. La exposición puede ser brillante, pero yo no estoy de acuerdo con nada de lo que vos digas. Eh, entonces yo creo que hay un Claro. plano primero de fundamento, de yo convencerme de lo que voy a decir, o convencerme de lo que yo voy a decir es algo tan valiente, no está cerrado, que puede ser, o cambiar de idea porque me convencí de lo que, de lo que yo pensaba, no es así. Y después sí, hablarlo en el plano expositivo, de decir, si es un debate, dar lugar al debate. Y si es una exposición que no tiene respuesta, que tiene respuesta al final, bueno, ahí sí ya ordenar las ideas en una forma clara, que vayan de lo más simple a lo más complejo, que sea algo concatenado, no Ujú. usar diferentes términos para lo que hablo. Yo no puedo empezar hablando de un término poco específico y después terminando hablando con un término propiamente técnico, sin entre medio explicar esa especificidad del lenguaje. Ujú. El lenguaje natural puede ser altamente entendido por muchos, ya un lenguaje técnico o más específicos, bueno, hay que ver una cuestión de audiencia también. En el plano del derecho, o sea, queremos hablar con un lenguaje jurídico, bueno, hay que ver si la audiencia también maneja ese lenguaje, que no tiene por qué también, Claro. no tiene por qué manejarlo, igual que en los planos médicos, igual que Que es una en el de plano de las, cualquier oficio. podríamos decir, es uno de los temas o de las cuestiones, ¿no? A resolver, por ejemplo, en el mundo de lo jurídico, en el propio Poder Judicial, ¿no? Esto de que se entienda, si bien tienen que entender quienes trabajan en torno a lo jurídico, al derecho, también que entiendan las personas que por ahí no saben absolutamente nada y tampoco tienen por qué saber de... Hubo una sentencia, ¿no? ¿Te acordás sobre un niño, una niña que fue como modelo, creo que fue el año pasado? Sí, no me acuerdo si fue el año pasado, hace 2 años. Me Sí, parece que el que fue icónico fue uno de la ciudad o de Villa María de Río Cuarto, mucho no recuerdo. claro. Pero sí, hay esta tendencia de una naturalización del lenguaje para el entendimiento del justiciable. Fue sobre todo, o se empezó a dar en lo que es derecho de familia. Ya Ujú. desde conferencias nacionales de derecho de familia el año 2007, 2008, otra en el 2012, también se fijaron varios principios en cómo se debería manejar el derecho de familia, más allá del principio de reserva, el principio de inmediación de las partes, o también un principio del lenguaje natural, que es para el entendimiento de la familia, que son cuestiones urgentes, cuestiones sensibles, cuestiones intramuros que no salen más del, del- de una pareja de progenitores con hijos, por ejemplo, Ujú. no tiene mayor interpretación. Entonces, bueno, que ese núcleo familiar lo entienda Claro. sin necesidad de un conocimiento jurídico específico. Ujú. Y eso vino arrastrando hasta las disposiciones de diferentes leyes, bueno, tanto el Código Civil y Comercial del año 2015, también como la reforma de la Ley de Procedimiento de Familia o como la Ley de Violencia Familiar de Córdoba. eh, Se ha ido pactando esta cuestión de un lenguaje claro, un lenguaje natural. Aunque me parece también que hay cuestiones a pulir, ¿no? En ese tema. Ujú. También hay que plantearlo. ¿Por qué? Porque nosotros si vamos al lenguaje natural, en cualquier lenguaje se ve, pero sobre todo en el lenguaje natural, las grandes cuestiones, los grandes problemas del lenguaje, que es la vaguedad y la ambigüedad. Ujú. Ya sea una ambigüedad, bueno, intracontextual o extracontextual, que ya son divisiones que no vienen al caso, pero hay que lograr salvar eso. Y no solamente en la sentencia, porque una sentencia explicada para un adolescente es hermoso,
pero el adolescente no entendió nada del proceso hasta la sentencia. Dice, está bien lo que me dictan, pero ¿cómo llegaron a eso? Entonces yo creo que, a ver, más allá de la naturalidad del lenguaje, tiene que haber una naturalidad en la comunicación judicial. La Ujú. comunicación judicial desde hace muchos años, no es de ahora, y no lo digo yo, sino que esto muchos juristas o muchos analistas en la cuestión del derecho han planteado que ya se establece como es una lucha teórica, es una lucha de teorías. Nosotros, la parte de abogados litigantes son auxiliares de la justicia junto con los funcionarios judiciales. Ujú. Para tener un acceso y acceder a esa justicia, sí o sí se necesita la asesoría letrada, un auxiliar de justicia, ya sea un abogado de parte o un asesor de oficio. Entonces ya el justiciable se queda a un lado y empiezan a discutir estos señores del derecho en un plano totalmente ajeno a la propia realidad. Entonces se Claro. Acerca un desnaturaliza poquito. el problema, Bueno, fíjate que sí, se desnaturaliza el problema y ujú, se trata de una cuestión de mero derecho, entonces es una lucha jurídica y que muchas veces es necesario para llegar al quid de la cuestión, pero muchas otras veces en cuestiones de familia, sobre todo, que son cuestiones tan sensibles, tan ujú, urgentes y tan visibles, y no una cuestión de decir, bueno, este es un problema que resuelvo, lo dejo de lado y sigo mi vida para otro porque se arrastran hijos, parejas, padres, hermanos. No es tan fácil. Entonces, yo creo que en esta cuestión de esa pelea teórica, traerlo un poco más a la comunicación de las personas involucradas. ujú. Que esta naturalización se vea tanto en la sentencia, que me parece muy bien, pero también en todo el proceso. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que, bueno, en el caso especial vienen clientes que no se entiende por qué se toma tal decisión o tal otra. Bueno, el deber de uno también es explicarlo, pero podría venir también un poco más masticado de las personas que realizan el proceso, de todos los agentes, tanto de la parte tribunal como de la parte de defensa de cada uno de los integrantes. Claro. La verdad que es fundamental, por un lado, el tema de la argumentación, el lenguaje, ¿no? Y además es apasionante, es muy apasionante. Y esto decías vos, bueno, ahora en el plano jurídico hablabas del debate. El otro día hice un taller de un consultor político conocido de Buenos Aires, que comenzó diciendo o sostuvo como muy fuerte que un debate es una guerra, ¿sí? Y yo ya me quedé como impactado. Y tiró una frase, digo, de von Clausewitz, ¿sí? Donde ratificaba, porque digo, por ahí es una guerra, puede ser una metáfora, ¿sí? Ya difícil, ya una metáfora fuerte, ¿sí? Pero bueno, ponele una guerra en la que yo te tengo que ganar a vos el debate, vos a mí, bueno, puede ser, ponele hasta ahí. Ahora, ya cuando ratifica, va con von Clausewitz y ya tira dos o tres ejes, es evidente que lo que está viendo es que yo tengo que dar ni siquiera argumentos, sino tengo que marcar mi posición de modo que vos seas eliminado y vos eliminarme a mí. O te elimino porque si no me eliminas a mí. Entonces llegó un momento, me pareció interesante desde el rechazo a ese enfoque, pero digo, una persona que además tiene influencia. Quiere decir que en muchos casos ha asesorado en esa línea. Y cuando uno mira algunos programas de televisión, algunos debates, decís, claro, esto está pasando en el entorno también, ¿no? Esta idea de que venís a desacreditar al otro, a eliminarlo, ¿sí? A eliminarlo, a ver, voy a ver de qué manera te destruyo, antes que de qué manera argumentamos y encontramos ese espacio común, ¿no? Esa tercera postura, o si se quiere, esa síntesis, ¿no? ¿Lo ves así? ¿Observás eso? Mm, Lo conozco ahora con lo que me estás diciendo y se me ocurren eh, dos puntos de vista. La primero, hay que tener cuidado con las cuestiones metafóricas también, porque acá viene esto de la vaguedad del lenguaje. Simplificar como el debate es una guerra,
con toda la connotación que tiene la palabra guerra y, Claro. a tantos pueblos sufriendo actualmente por Ujú. cuestión de guerra, decir, ah, bueno, esto es igual como que un debate. Bueno, o explicar por lo menos qué se toma una guerra, es una guerra intelectual, una guerra argumentativa, ponerle algún agregado, no simplificarlo. La cuestión conceptual, metafórica, hay que ver en qué aspecto se da. Ujú. Si estamos hablando de la guerra del debate, se explica qué es, sí podemos hablar de esto, pero no hacerlo libremente en una publicación cuando tiene connotaciones no muy felices. Yo en una charla también supe, hablando de las cuestiones de los usos del celular, de los beneficios que tiene la comunicación a través del celular, dije, es un arma muy importante. Ajá. A lo cual después otro docente me dijo, no sé si es un arma, a lo mejor si decís es un instrumento o una herramienta muy importante, tiene una connotación mejor. Porque Claro. aparte en un grupo de jóvenes que ya hablarle de decirles un arma importante tiene cierta connotación que no es muy linda. Ujú. Me parece que en esto también, que decir que el debate es una guerra, no es una metáfora muy alegre para la Claro. ocasión. Pero supongamos que se trate del debate como esta pelea de que alguien tiene que ganar o alguien tiene que perder y yo voy hasta que te destruya. Bien. Ujú. Eh, un argumento que te ha dejado bien aplastada, como decía Humpty Dumpty a Alicia Ujú. en el País de las Maravillas. Eh, hay que ver el tema del debate, no hay un solo debate, bueno, como vos también lo sabrás, no hay un solo debate y una de las características del debate que clasifica de un tipo o de otro tipo es el modo de resolución. Bien. Ujú. Se puede hablar de una discusión con un fin resolutivo o sin resolución. Muchos hablamos o muchos vemos en la cuestión legislativa, en la parte deliberativa, ya sea en el Congreso, en una legislatura provincial, en un consejo deliberante propiamente, que tiene una finalización, o sea, tiene una etapa deliberativa y tiene otra etapa resolutiva. Bien. Bueno, ¿cómo son las resoluciones? Y, por ejemplo, en estos planos políticos democráticos, la votación. Ujú. Más allá de que quien diga el mejor argumento, más allá que uno deje aplastado a otro con su argumento, o más allá que uno ni siquiera dé un argumento, tiene el poder resolutivo que es el voto. Ya sea la diferencia de voto, mayoría simple, mayoría calificada, lo que fuere. Hay otras cuestiones que son, por ejemplo, por el voto de la unanimidad Ujú. en otros aspectos, no en este democrático nacional, pero en otros aspectos. Esto ya se está dejando de lado porque si no ya es lo que se llama la tiranía del uno, que Claro. uno que vote en contra ya no se puede. Y otros lugares se resuelve por consenso. Bien, que eso se está aplicando en muchas instituciones sociales, muchas instituciones civiles, se está estableciendo esta decisión por consenso también. Y hay muchísimas formas de resolver. También puede ser por un sorteo, que muchas veces Ujú. se discute y después se va a un sorteo. Claro. Entonces, hay que ver qué resolución es. Si es la resolución de decir, bueno, vamos a pelear esta pelea a muerte o frente a frente hasta que uno cambie. Ya plantearlo es medio dudoso, porque yo voy a pelear y te voy a discutir a vos hasta que vos puedas cambiar tus fundamentos y tus argumentos que te lleven a tomar tus creencias sobre tal aspecto, sobre tal tema, de ciertas cosas, más allá de tu circunstancia, más allá de tu cuestión histórica, más allá de tu cuestión personal. Ya se plantea como que si vamos a hacer eso, tenemos que estar hablando debatiendo 2 años, 2 años y medio, a la cual sería algo medio raro. Es Claro. decir, la argumentación propia va, ya sea para convencer o para informar. Convencer en el sentido amplio, ¿bien? Ujú. Convencer, persuadir, hay distintas terminologías. Que si bien específicamente son cuestiones diferentes, bueno, lo tomamos acá como un sentido amplio. O para informar. Claro. Eh, pero para ese convencer tiene que haber en el receptor una cuestión de internalización también. Eh, yo te digo mi postura. Ujú. Supongamos que no estemos de acuerdo. Vos te vas con esa postura y la empezás a trabajar y la empezás a comparar y la empezás a refutar. Es muy difícil que alguien cambie en un debate, cambie de opinión. Sí se puede ir pensando muchas cosas,
salvo que algo sea totalmente comprobable, Claro, que ahí no haría falta tampoco mucho debate, se muestran las pruebas y ya se comprueba, digamos. claro. Me parece que el debate, tomarlo ese debate como esa pelea a muerte, hasta ganar, hasta convencer, yo creo que llega una cuestión que o está superada o está en desuso. Y es lo que Ujú. decías vos, publicarlo o usar eso a gente que está escuchando tu, tu asesoramiento y lo haces de esa forma, sí, puede tornar peligroso porque pueden generar conciencias de debates que son debates inexistentes, son debates claramente que son muy difíciles darse ese tema de debate. Claro. Y qué pasa? Si quiere darse, pasa lo que pasa, que decís vos, en algunos programas de televisión o en cuestiones básicas de la vida real. Yo creo que tengo razón y es por esto, y vos tenés que pensar como yo, Claro, y si no, vos estás mal, estás muy claro, equivocado, el enfermo sos vos, y y vos tenés otros problemas, empiezan todas las adjetivaciones, ¿no? exactamente, es una valoración del argumento, la cuestión emocional se mete y que se quedara ahí no hay problema, el problema son las consecuencias que esto puede traer, las reacciones, Claro, tanto de alguien que no entiende cómo puedes pensar diferente, como la otra persona que se siente atacada porque te estás diciendo que está mal por no pensar de tal forma. Si quedara una mera discusión, todo sería más saludable. El problema es que eso tiene consecuencias, lamentablemente. claro. ¿A quiénes estás viendo que digas, este es un modelo interesante de exposición, de argumentos, digamos, algo así como que están tomando en serio lo que hacen, ¿no? Pienso en la política, pienso en empresarios, digamos, en quienes lideran, ¿sí? Ya sea, también se habla de como referentes de opinión, puede ser internacional. ¿A quién mirás y decís, estoy atento, me gusta, independientemente de las ideas, ¿no? ¿Quiénes te parece que lo hacen Bien, con seriedad? yo te iba a decir sobre un youtuber que me parecía muy bueno, pero ya me pasaste el plano de dirigente y el plano político, así que no lo vamos a decir. Eh, Me parece, en las cuestiones, por ejemplo, la cuestión periodística, estoy viendo buenos artículos en cuanto a la política sobre Latinoamérica, Ujú. un diario que no es de Latinoamérica, que es el diario El País, un Ah, diario sí. español. Ujú. Sí, me parecen muy buenas los análisis sociopolíticos que están haciendo sobre Latinoamérica, Ujú. y sobre todo América, sobre todo el entramado de América, de las elecciones de Estados Unidos, de la cuestión sociopolítica de Venezuela, de la cuestión argentina, la crisis chilena, eh, en la presidencia de Brasil. Por ahí no me gusta sentirnos como en un microscopio siendo observado por otro de afuera. Pero Ujú. sí tiene un análisis relevante, eso estoy siguiendo últimamente. Ujú. Seguía algunos diarios franceses, otros diarios estadounidenses. Bueno, ahora creo que ahora en este momento de pandemia me quedé con ese diario que me informa, más allá de los diarios nacionales que uno está, que uno va leyendo Ujú. o que va viendo en las redes también. Por ese lado. Una cuestión política. Mira, eso es lo que yo te decía, que no hay veces que hay preguntas que o que no se pueden responder o que no están claras. Tendría que buscar en análisis político. Yo Déjame trato hasta de el leer año varios. que te digo, ¿no? Claro, déjame, El año te que viene mando y te mando. te mando un mail después, ¿no? No, trato de ver varios analistas, ninguno Ujú. cierra y no quiero caer tampoco en una cuestión meramente política o partidista. Claro, Si hay algunos periodistas interesantes. Me gusta ver más también a mí ya el análisis, lo analizado. Me claro, gusta ver las fuentes de quién lo dice, pero también tengo cierto eh, fetiche informativo de que me gusta ver, bueno, qué piensan los otros. claro. ¿Quién piensan las personas capacitadas para opinar, ya sean politólogos Ujú. o periodistas calificados? Entonces eso me gusta ver qué opinan de la opinión. Por ejemplo, Por ahí, Alconamon parece
está siendo uno de los más respetados, que está cada vez más en el centro de la escena, ¿no? No sé si Sí, lo ves. poco, Ujú. pero, pero sí, siempre hay renombres y hay relevancias, y yo creo que, bueno, que esta cuestión de esta situación especial de pandemia ha puesto nuevos actores políticos en el escenario, que antes también estaban, pero estaban relegados, ya sea toda la Organización Mundial de la Salud también, por ejemplo. Y Ujú. bueno, y hay cuestiones que han puesto en el centro de la escena a los dos candidatos estadounidenses, por Claro, ejemplo. Son cuestiones específicas y propias de cada estado. Bueno, acá también siempre está en la cuestión nacional, siempre está en la cuestión de quién gobierna y de los círculos cercanos, tanto de la oposición como del oficialismo. claro, Pero bueno, han tomado relevancias, por ejemplo, ha tomado relevancia acá el ministro de Salud, que muchas veces no toma siempre los ministerios más importantes, los de mayor relevancia en el plano de los medios, o es el ministro de Economía, o el ministro del Interior, el ministro de Trabajo, cuando hay alguna cuestión laboral, pero el de claro, salud muy pocas veces. Bueno, el de educación lamentablemente siempre queda también bastante relegado. Pero claro. en este caso han tomado cierto protagonismo. Entonces también está bueno porque ahí se descubre cómo está lo que hablamos al principio, cómo está la situación en salud, la situación en educación, dicho por los propios actores del momento. Claro. Hablando de discursos, pensaba en el discurso inclusivo y pienso en el movimiento feminista, ¿no? Sí, Que está dejando aprendizajes inmensos. Yo digo que deja aprendizajes de militancia, de activismo, ¿sí? Y deja aprendizajes en el discurso. Es decir, de algún modo nos están enseñando algunas generaciones a construir de otro modo la vida, la comunicación, etcétera. ¿Cómo ves el feminismo en general y esta impronta del discurso inclusivo? ¿Qué te parece? yo es mi opinión que es impresionante lo que están haciendo, Ujú. ¿bien? Todo el movimiento, tanto el movimiento feminista como todo el movimiento en cuanto a la diversidad de género. ¿Por qué? Porque primero, creo que lo más importante, han visibilizado distintas cuestiones, porque el movimiento feminista en sí, si lo estudiamos de una cuestión social y en relación con derechos humanos, ya vamos por una cuarta ola de feminismo. El feminismo Ujú. está desde principios del siglo pasado reconocido, más allá que hubo distintas y distintos referentes a lo largo de la historia. Pero reconocido sí, se empezó desde aquella discusión de queremos el voto femenino, tanto en el nacional, pero ya mucho antes del plano internacional, como distintas cuestiones en cuanto a las relaciones laborales, en cuanto al derecho al trabajo, en cuanto a las cuestiones de acceso a la salud, en cuanto a las cuestiones de la igualdad misma, tanto en oportunidades laborales como en oportunidades de participación, ¿bien? Ya sea en Ujú. participación pública o en participación privada, o también hasta el mismo papel en la misma familia, en el mismo seno familiar, ¿bien? Ujú. Dejar de desplazar ese rol de la mujer, si bien hasta ahora cuesta reconocer lo que lamentablemente hay, esa cuestión del rol de la mujer mamá, de la Ujú. mujer administradora de los bienes del hombre. eh, sí, todavía cuesta, es una lucha que viene hace muchísimos años. Yo, lo que me gusta de esta nueva ola, que acá en el país se ha visto del año 2010 en adelante, es visibilizar todas estas cuestiones, visibilizar la lucha que se vino haciendo, qué logros se han conseguido y qué es todo lo que falta por conseguir, que, que es muchísimo. Hasta ahora yo tengo por ahí discusiones o estos debates que por ahí se toman medios debates a muerte, como hablamos recién. Estos debates de decir, bueno, de muchas personas ya ponen en duda el cupo femenino, Ujú. si es para mejorar o no, que no hace falta, sí, en esta cuestión
de decir, bueno, la idoneidad va más allá del género, pero volvemos siempre, la cuestión de un concepto está basada en las circunstancias de otro concepto. Claro. Acá se estableció una igualdad entre iguales que deja afuera muchos lados. Se ha Ujú. visto una idoneidad, pero que era entre hombres. O sea, al ser mujer ni siquiera tenías acceso a demostrar la idoneidad. Ujú. Y hasta el día de hoy, una mujer tiene que demostrar 5 veces más la misma idoneidad que puede tener con referencia a un hombre. Claro. Y eso se ve mucho en las cuestiones de la cúpula. Me parece que en uno de los cursos habíamos visto con vos, me parece, que era esta cuestión de que si bien se reciben más profesionales mujeres, Ujú. las cuestiones de gobernabilidad o las cuestiones de las altas jerarquías institucionales, tanto en el plano público como privado, el 80% son hombres. Sí. Bien. Entonces no es una cuestión de, bueno, de mérito de edad, es una cuestión de allanar los caminos de esa igualdad. Claro. Bien. Entonces, poner en juego y poner en la escena todos estos problemas que todavía faltan a resolver, que ya se vienen reclamando hace mucho, eh, y ha molestado a cierto confort, a cierto establecimiento. ¿Por qué molestan si estamos bien? Claro, una parte está bien, Claro. la parte que no molesta. Ujú. Una parte está bien, pero no, o sea, está bien en una cuestión subjetiva, una cuestión muy personal, porque gozan de ciertos privilegios y no dejan el acceso a otros privilegios, porque Ujú. no son privilegios por una cuestión de oportunismos, son privilegios, son reconocimiento de privilegios. Ujú. Acá no se está, en las cuestiones de derechos humanos, como es el derecho a la mujer, el derecho al género, no es una cuestión de crear derechos, no nos juntemos a inventar. Es una cuestión de reconocimiento. Acá lo que se está buscando es reconocer derechos Ujú. que han venido aplastados y que siguen estando avasallados de, de una manera eh, monstruosa. Ahora que se visibilizó mucho, muchos no creen en las cifras, muchos no creen en, tampoco es para tanto. Y si uno Claro. se pone a analizar, sí es para tanto. Hasta el día de hoy, en países de Oriente Medio, la mutilación femenina es práctica Ujú. corriente, que es para los fines de anularle el placer a la mujer para que no pueda realizar infidelidades cuando el hombre se va. Una Claro. cuestión que se cruza con Terrible. lo tradicional y con lo cultural. Es una cuestión terrible y todo el mundo dice, no, no puede ser, no creo que hoy por hoy existe eso. O sea, Ujú. hasta descreen cuestiones que están probadas. O sea, no es que a mí se me ocurrió inventar eso. Claro. El acceso al trabajo en muchos países a las mujeres. Y después en cuestiones donde eso se ve más realizado o está más igualado, hay una cuestión también de micromachismo que todavía sigue. Ujú. Bien. Y una cuestión que hay que tener un análisis muy fino, porque hay cuestiones estas de micromachismo que lo que hacen es estigmatizar y estereotipar situaciones Ujú. en la que hay cierta diferenciación y para inferioridad sobre la mujer, ¿bien? Y ya se tienen como roles establecidos. Ujú. Más allá de los grandes roles patriarcales, hay pequeños roles que todavía, que todavía seguimos y que tenemos que pulir. Lo bueno que yo creo que me decías en esta cuestión de de las nuevas y los nuevos militantes es que ya se están formando con ese chip, se están formando con esa semilla. Claro. En tanto lo que venimos antes, que no sé, yo no sé ni qué edad tengo y no sé en qué grupo, si soy los de ahora o soy los de antes, pero en este Claro. caso, lo que venimos antes, Ahora, 30 pirulos, ¿cómo? con 30 pirulos sos de los de ahora. 32, por eso, 32. 30, dando vuelta. Bien, Ahí, supongo, en pero el círculo más cercano a los 30. claro, exactamente. Pero igual, así todos, siendo de los de ahora, eh, hubo que hacer o tenemos que hacer cierta deconstrucción. Ujú. Bien. Y siempre planteamos con unos amigos decir, bueno, una vez desconstruido, ¿se queda uno desconstruido o hay que volverse a construir de otra forma? Claro. Bueno, yo creo que las personas que están empezando a militar en este sentido, en esta participación civil,
muy grande, yo creo que se están formando, se están construyendo, porque por una cuestión ética y filosófica no puede quedar desconstruido en su conciencia, hay que Claro. construir. Bueno, pero se están construyendo una cuestión más integral y más inclusivo, ¿bien? Yo creo que de acá, espero, de acá a 80 años, nuestros hijos, nietos nos digan, ¿en serio pasaba eso? ¿En serio había esa Claro. desigualdad hace 100 años? Estaban locos. ¿O por qué hablaban de eso? ¿Sí? ¿Por qué hablaban de ¿Por, eso? por qué Entonces, como ponen ese nosotros decimos, tan superado? exactamente, yo espero que sea así, espero que sea. Eh, Gastón, llegamos a los 60 minutos y creo que estamos ahí. Y bien. Instagram corta a los 60 minutos, más o menos. Creo que nos pasamos un Bien. minuto. Excelente, excelente. Te dejo la última palabra de saludo, pero me encantó haber tenido un live y un 25 de diciembre. ¿Sí? Y por suerte habiendo recibido regalos, que eso también es importante. Sí, creo, es lo que te decía antes, creo que me porté bien, parece, por los regalos Ajá. que he recibido, o es un plan a futuro, una inversión a futuro. Eh, bueno, las primeras palabras de agradecimiento, de saludo, bueno, feliz Navidad para vos, y de agradecimiento por esta participación. Eh, Realmente fue ciertamente un debate, más allá que fue una entrevista de preguntas y respuestas, creo que fue, bueno, poner a prueba distintas posturas sobre distintos tópicos. Siempre yo creía que iba a hablar solamente de derecho, Ajá. pero no, has puesto distintas preguntas, me pareció muy interesante. Siempre agradezco y bueno, veo también tus anteriores trabajos y tus anteriores entrevistas con las otras personas, que bueno, estar también acá es como cierto orgullo, es como la perla para terminar el año Bueno, 2020. Así, bueno, y tenemos te agradezco mucho. varios proyectos por delante, así que después tenemos que seguir conversando. Perfecto, ningún problema entonces. Te mando un abrazo grande. Muchas Chao, gracias, también Gastón. un abrazo. Chau, Hasta chau, luego. abrazo. Chao, chao.